Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Esteban Carneros, responsable de Relaciones Corporativas de Decop. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. Bueno, Encantado. es un placer tenerte en en el canal y contar contigo para hablar del coste del aceite de oliva que está muy caro en la actualidad. Y bueno, la primera parte está claro que tenemos que saber a qué es debido este incremento. Y es un poco lo que te quería preguntar. Bueno, pues estamos viviendo una situación que es verdad que, bueno, pues nos encontramos con unas cotizaciones altas en los aceites de oliva, como hace simplemente un par de años estaban bajísimas. Es decir, es verdad que en los últimos tiempos han subido de una manera considerable, pero también es verdad que se arrancaba, como digo, hace un par de años de unos precios muy bajos. Y todo viene influenciado, la principal causa viene dada por la situación de mercado. Es decir, lo que es la producción ha sido escasísima en el año 2022-2023. La campaña oleícola, bueno, se recogen la aceituna en otoño-invierno, pero cuando hablamos de datos de mercado estamos hablando del periodo que va entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre. Entonces, la campaña oleícola 22-23 que se recogieron, como digo, la aceituna en el otoño-invierno pasado, pues está a punto de terminar. Entonces nos encontramos con que la producción en España fue a la mitad de la que había habido el año anterior. Y además nos encontramos con que la campaña 23-24, la que va a empezar de manera inminente, ya a final de octubre se estarán recogiendo aceitunas, debido a la sequía continuada, pues nos encontramos con que nuevamente va a ser una campaña escasa. Entonces, por otro lado, hay que considerar que España produce prácticamente la mitad del aceite de oliva del mundo y, por lo tanto, una afectación a la producción en España tiene repercusión en el mercado global. Si hay la mitad del aceite en España, hay un cuarto menos de aceite en el mundo. ¿Eh? Entonces, nos hemos encontrado con que veníamos, como digo, arrastrados con cosechas buenas, cosechas aceptables, que con una producción que servía para atender a la demanda, con unos precios más baratos, incluso rozando en muchos casos la, los niveles o los umbrales de rentabilidad. Y ahora, pues nos encontramos con dos cosechas seguidas, además, con una producción muy baja. Entonces, ahí es donde viene el choque entre la fricción, entre la oferta y la demanda, donde pues se tiene que ajustar las disponibilidades que hay a las necesidades que hay del consumidor. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo. Nosotros creíamos que esto iba a ser de un año, porque esperábamos que este año pasado, o a lo largo de todo este año 2023, hubiera llovido de manera importante, pero desgraciadamente no ha sido así. Y estamos viendo con que comienza otoño y estamos teniendo lluvias muy irregulares, concretamente donde yo estoy, solo llevamos 3 litros, luego nos encontramos con zonas donde ha habido, diríamos, inundaciones, donde ha habido granizo, pero está lloviendo en este inicio de otoño muy irregularmente, en algunos sitios haciendo daño, y bueno, pues la situación continúa igual, continúa igual. Esto, dos apuntes más. Primero, estos altibajos en el aceite de oliva no son de ahora, es decir, esto es muy común. Si viviéramos un histórico a lo largo de los años, veríamos que suben, que bajan de una manera importante. No hay un precio más o menos igual, no hay un precio más o menos constante a lo largo del tiempo, sino que viene influido por esas producciones. Si hay mucha producción, pues el precio es bajo, si hay poca producción, el precio sube. Y luego pues tenemos la situación de la sequía, que no solo afecta al olivar, está afectando a otros cultivos alimentarios, como estamos viendo, y si obviamente no se pueden sembrar tantas hectáreas de melones, de sandías, de tomates, pues también la situación inflacionista que estamos viendo en los precios de los alimentos también viene dado por esto. Es decir, que si hay menos producción de hortícolas, si hay menos producción de aceite, pues obviamente hay tensión en los precios. Por eso yo creo que España como país, que es un país que, bueno, contamos con una agricultura muy potente, muy competitiva, se tiene que plantear y que además no solo sirve para suministrar alimentos a España, sino también nos sirve como motor de exportación para poder atender a consumidores de otros sitios, se tiene que plantear cómo
abordar el tema del agua, del uso del agua, de tener más disponibilidades, de ser más eficiente en el uso de agua, pero también de aprovechar todo el agua que tengamos para poder que esa agricultura, que esa ganadería siga también produciendo alimentos, alimentos a un precio asequible, porque está claro que esta situación está perjudicando notablemente a los consumidores porque están pagando más por los alimentos, y si tuviéramos esa mejor política hídrica, pues los precios de los alimentos estarían mucho más baratos y sería bueno para todos, y también para que la agricultura y la ganadería siga siendo el medio de vida en las zonas rurales, que la gente se siga manteniendo viviendo en los pueblos, porque es que si no, de lo contrario, pues vamos a seguir con el problema de la despoblación, vamos a seguir con el problema bueno, pues del abandono bueno, lo que estamos viendo en las zonas rurales. Dentro de lo que me estás comentando de, obviamente que lo que más influye es en la sequía, en lo que está pasando con lo del aceite, cómo se traduce en los costes. Me estás comentando que se podrían, dentro de lo que está tan mal, se podría tomar alguna medida en cuanto al uso del agua, ¿no? ¿Tú Sí. crees que se podrían tomar, dentro de lo malo, se podría estar un poquito menos mal, ¿no? Con otras, con tomando medidas o con... Cuéntame alguna medida concreta que crees que se podría Yo tratar. creo, yo creo que hay muchas. Por ejemplo, una de ellas, en cuanto a lo que es la infraestructura existente, en cuanto a lo que son las infraestructuras existentes, está claro que, por un lado, hay que mejorar y arreglar todas las posibles pérdidas, fugas que pueda haber en los canales de distribución del agua, porque nos encontramos muchas veces con que a lo mejor si hay, pues no sé, un canal de riego, pues ese canal de riego tiene pérdida y por lo tanto ese agua se está desperdiciando. Por lo tanto, hay que hacer un plan para arreglar, para modernizar esos canales de distribución del agua. Por otro lado, nos encontramos con tener una visión general como país, como no entendiéndolo por cuencas, por ríos, que es lo que está pasando ahora mismo, tener una visión general y además hacer un planteamiento estratégico de futuro, porque lo que no puede ser es que nos encontremos con que hay cuencas donde el agua se tira porque sobra, es decir, nos encontramos con que en muchas ocasiones, por ejemplo, hay ríos que se desbordan y ríos que con una inmensa cantidad de agua que va directamente al mar, y que a lo mejor, no, a lo mejor no, seguro se podrían utilizar esos excedentes de agua para abastecer a las zonas que son deficitarias. Es decir, a lo mejor nos encontramos con que en el norte de España puede sobrar agua y nos encontramos con que en el sur de España puede sobrar agua. Entonces hay que tener una visión global del conjunto para poder utilizar esos recursos. Eso por otro lado. Pero luego también hay otras cosas que no se están aprovechando. Yo hablo concretamente de un caso que conozco, y es, por ejemplo, el uso de las aguas residuales depuradas que se pueden utilizar en la agricultura. Aquí, por ejemplo, en la Costa del Sol, todo lo que son las aguas residuales de la zona urbana, una vez depuradas, se están tirando al mar, cuando eso se podría utilizar para la agricultura. Por lo tanto, nosotros lo que estamos planteando es que ese agua, en vez de ir al mar, que además crea un problema de imagen de cara al turismo, en una zona donde el turismo es tan importante como la Costa del Sol, ese agua se reutilice para, por ejemplo, el olivar en el interior de la provincia de Málaga. Si ese agua, esos, por ejemplo, 48 hectómetros cúbicos que se están tirando directamente al mar en Málaga, en la ciudad de Málaga, serviría para regar 30.000 hectáreas de olivar en el interior. La producción hubiera sido el doble de la actual si se hubiera hecho eso. Entonces, indudablemente, habría más producción, y al haber más producción, los precios no estarían tan altos. Porque no hay que olvidar que el agricultor que nadie piense que el agricultor estoy hablando en líneas generales, ¿no? Que el agricultor se está forrando con esta situación, porque ¿de qué sirve que esté el precio caro si no tienes producción? Claro. Entonces el agricultor lo que quiere es que tener una producción más o menos constante a unos precios que le sean rentables, pero que también sean aceptables para el consumidor y de una manera continuada. Es decir, la situación ideal para el agricultor este año y el año, es decir, estos 2 años que estamos viviendo, era de una mayor producción y aunque eso hubiera significado
unos precios más bajos. Por lo tanto, como digo, aprovechemos los recursos existentes. Y luego, por ejemplo, otra cosa que ocurre es las dificultades burocráticas con las que se encuentran muchos agricultores a la hora de plantear iniciativas que sirvan para ahorro de agua. Por ejemplo, cada vez estamos viendo que las lluvias son más torrenciales, que la lluvia de repente cae mucha agua y que es agua de escorrentía. Y ese agua de escorrentía, pues, se va y no se aprovecha. Entonces, muchos plantean, por ejemplo, tener balsas de acopio de esa agua para que se aproveche ese agua. Es decir, que yo, por ejemplo, tenga la posibilidad de tener una balsa donde si viene una tormenta pueda recoger ese agua, porque si no, de lo contrario, se va a perder y la pueda utilizar para luego el regadío. Entonces, como digo, iniciativas hay muchas. Y luego también planteamos que ahora mismo hay un programa que es todo lo que son los PERTES, la ayuda europea que se dieron para por motivo de la pandemia, pero bueno, también planteamos que ahí hay dinero todavía suficiente, dinero que no se ha ejecutado y que podría servir para desarrollar muchos de esos proyectos. Entonces, hagámoslo. Aparte de que, por ejemplo, otra situación que se está dando es que hay muchas infraestructuras que se hicieron en su día para recoger agua y pensando en la agricultura y que a lo mejor le falta un detallito. Por ejemplo, aquí en Andalucía, la zona de Granada, hay un pantano que es el pantano de Rules, que está entre Sierra Nevada y la costa, hicieron el pantano está lleno, pero ahora falta la conducción que sirva para aprovechar ese agua para regadío, con lo cual disponemos del agua, pero ahora por lo menos el detalle, ¿no? Ya no es una gran infraestructura, pero el detalle que es coger la tubería que lleve el agua a los agricultores, eso falta, con lo cual ahora mismo nos encontramos con que los cultivos hortícolas o los cultivos subtropicales de la costa de Granada están pasando sed, están teniendo problemas incluso de supervivencia de las plantas porque no se hizo o no se ha hecho todos estos años esta obra y bueno, pues el agua está almacenada, pero ahora no se puede usar. Entonces, yo sé que muchas de estas iniciativas no son inmediatas. Quiero decir, nadie está diciendo que de hoy para mañana podamos solventarlo todo. Pero ahora mismo estamos viviendo una situación de sequía y estos ciclos de sequía son periódicos. Es decir, ahora a lo mejor, ojalá este otoño llueve más, se rellenan nuevamente los pantanos, se llenan nuevamente los pozos y ya nos olvidamos de la sequía. Pero es que hay que ir trabajando ya para cuando venga el próximo ciclo de sequía, porque si no, no nos vamos a volver a encontrar con el mismo problema. Correcto, es que hay iniciativas, tendrían que, para que no suceda cada año, y parece que siempre se trabaja en vez de El cortoplacismo. prevención, eso es, eso es. Y además no es una cuestión que no debe ser, diríamos, ideológica en el sentido de un partido o de otro. Es que como país, como proyecto, es que hay que plantearlo, porque es que si no, vamos a tener bastantes dificultades, como no hagamos cosas que además eviten que haya más zonas abandonadas y más zonas desérticas. No hay que olvidar, por ejemplo, en el caso del olivar, que es el principal bosque cultivado, es decir, cuando digo cultivado, que está cuidado. Entonces, es el principal bosque cultivado de la Unión Europea, que es una fuente de suministro de oxígeno. Si ese olivar, porque por la sequía, porque se abandona, porque no es rentable, se abandonara, habría un problema ambiental muy grande. Solo tenemos que viajar en muchas, bueno, la gran mayoría de comarcas andaluzas donde se ven los olivos y que es un bosque cuidado, un bosque bueno, pues no tiene problemas de incendios, un bosque que además genera riqueza, que genera empleo, que está sano porque se cuida, se hacen los tratamientos bueno, pues eso, como no hagamos cosas para mantenerlo, no solo ya el problema económico de abandono, de falta de empleo, etcétera, sino problemas de otro tipo de problemas ambientales. Claro, hemos hablado de los agricultores, también las empresas que abastecen a los supermercados, también cómo le está afectando el producir convertir la aceituna en aceite de oliva.
Bueno, aquí hay varias eslabones en la cadena, ¿no? Están por un lado los Mm, productores, nosotros somos una cooperativa, también envasamos aceite a industria envasadora y mm, también luego están las cadenas de distribución. Entonces nos encontramos con que existe un precio ahora mismo alto en origen y ese precio obviamente hay que ir trasladándolo a la cadena, porque si yo soy un envasador y vendo el producto más barato de lo que lo compro, pues obviamente eso no es rentable y a su vez también lo que son las cadenas de distribución. Entonces, como digo, lo que hay que ir viendo es cómo se va a ir ajustando la demanda a las disponibilidades reales que hay, porque si no hay aceite no hay posibilidad de suministrarlo, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación en la que nos encontramos. Hemos terminado el año con un enlace justito. Parece que la producción del año 23-24 puede estar igual o mejor. Todo eso dependerá de si llueve en los próximos días, porque estamos ya en el proceso en el que la aceituna está conformando el aceite y si llueve, pues puede haber algo más de producción. También es verdad, no tanta como las medias normales que hay en España. De cara al año 24-25, ya vamos un año por delante, porque hay que tener en cuenta que el olivo echa la aceituna en los crecimientos vegetativos que va realizando. Para que eso ocurra, el olivo se tiene que recuperar de la situación de estrés hídrico que tiene, de lo que es la sequía. Si llueve bastante, se recuperará y por lo tanto la campaña 24-25 nos podemos encontrar con una cosecha ya buena y normal, que ojalá lloviera y ojalá se recuperara. Entonces, en esa situación, pues nos iríamos a un contexto totalmente diferente. Porque claro, ya si se produce más y se produce más de lo que se consume, pues se empezarán a relajar los precios, ¿no? Entonces tenemos dos variables principales. La producción que va a haber, que dependerá de la mm, lluvia, y tenemos también cómo va evolucionando el consumo. Es decir, si el consumo va cayendo o no va cayendo, porque a lo mejor hay personas, hay consumidores que reducen, no digo ya tanto que lo abandonen, pero sino a lo mejor utilizan menos el producto, que sobre eso también me gustaría hacer una reflexión en el sentido sobre el mm, precio del aceite. El precio del aceite, como todo en la vida, todos los precios son relativos, todo depende de las necesidades o de mi forma de planteármelo. Porque es verdad que ahora mismo estamos viendo precios caros en lo que es el aceite de oliva, pero no hay que olvidar que el consumo medio por persona y mes en España está en 1 litro. Si el aceite ahora mismo, vamos a ponerle que valga 10 euros, el aceite de oliva, 10 euros en un supermercado. Estás hablando de que tú estás invirtiendo 10 euros en la mejor grasa saludable que hay. Y sin embargo, a lo mejor te da reparo o tiene una sensibilidad por la subida del precio del aceite, pero es que, no sé, una tarde de copas te gastas más de 10 euros. Es decir, en 2 horas te gastas más que lo que es el aceite. Por eso digo que hay cada uno, por supuesto, puede hacer lo que quiera, pero que a veces hay que relativizar las cosas. Y luego también el aceite de oliva, a pesar de que, bueno, estamos viendo que somos siempre noticias, normalmente siempre cuando sube, cuando baja nadie dice que la inflación ha bajado por el aceite de oliva. mm, Pero el peso del aceite de oliva en la cesta de la compra también es relativo. Si el conjunto de materia grasa, incluyendo no solo el aceite de oliva, sino aceite de oliva, otros aceites vegetales como puede ser girasol, y también lo que son margarina y mantequilla solo supone el 2,4%, creo recordar, en la cesta de la compra. Y dentro de ese 2,4, a lo mejor el aceite de oliva es el 0,8, por decir algo. mm, Pero suponiendo que fuera un 1% de la cesta de la compra, estaríamos hablando de que si el aceite de oliva dobla su precio, estamos hablando de que es el 2% sobre el total de la cesta de la compra. mm. Entonces, yo, esas afirmaciones que se hacen de que es que la inflación ha subido, no sé, el 3%, porque es que es por culpa del aceite de oliva, también la relativizo.
Sí, la última pregunta que te quería hacer, que no hemos tocado, es a todas estas empresas el coste energético también me imagino que le ha afectado sustancialmente. Sí, lo que pasa es que yo me he centrado en el caso concreto del aceite de oliva. Por supuesto, han subido Mm, los costes de producción para los agricultores porque han subido los fertilizantes, porque ha subido el gasoil, bueno, mm. los carburantes, porque hay que tener en cuenta que esos fertilizantes, esos abonos están referenciados siempre al precio del petróleo y si el petróleo sube, pues indudablemente sube. Eso además tiene otras consecuencias que es que obviamente, pues todo lo que son, por ejemplo, los salarios, pues también se ven empujados, porque claro, los trabajadores, pues decimos, oye, que es que me está subiendo el precio de la vida, la inflación está subiendo, por lo tanto, yo tengo, hay que revisar los salarios al alza, ¿no? Y indudablemente los costes de producción que teníamos hace 2 años no son los que hay ahora, son muchos más. Por supuesto. Pero es que, diríamos, cuando me he referido a que la principal explicación que hay sobre el mercado del aceite de oliva en concreto es por la sequía. Sí. Si hubiera llovido lo normal o si hubiéramos tenido una producción normal, yo no digo que a lo mejor hubiera subido algo, pero no estaríamos en la situación actual ni mucho menos. Y lo veremos. Quiero decir que si tenemos ahora, cuando vuelva la lluvia, cuando se recupere todo y cuando tengamos la producción, verás cómo el aceite desgraciadamente, para muchos agricultores, a lo mejor se puede situar por debajo del umbral de rentabilidad, porque nos encontraremos con que los costes de producción son mayores que los que había antes de encontrarnos con esta situación. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más. Si no, yo creo que hemos hablado sobre ello Bueno, y... sí quería un poco Mm, para que tú me comentabas del mercado internacional. Y luego otra cosa que también estoy viendo los últimos días que me gustaría sí, dejar clara por o supuesto. informar sobre ello. Mm, Los mercados internacionales. Como he dicho, España como país productor es el principal país. Luego hay mm, otros que también se ha dado la circunstancia de que esos otros países productores no han tenido tanta producción como otros años, es decir, también la cosecha ha sido corta, pero diríamos el comportamiento de los consumidores es diferente en otras zonas que, por ejemplo, España. En mm, España el aceite el precio del aceite es muy sensible porque, diríamos, el consumidor lo tiene interiorizado. Es decir, a lo mm, mejor no sabemos el precio del aceite, no sabemos el precio de la barra de pan y no sabemos el precio de la leche. Luego no nos sabemos a lo mejor el precio de otro producto, de la lata de atún, y a lo mejor no nos damos cuenta de que ayer estaba a 1 euro y hoy está a 3, pero como no me acuerdo, pues decir, no sabemos el precio de determinados alimentos porque bueno, la capacidad de memoria es limitada y tal, ¿no? Pero a lo que me refiero es que en otros países el aceite de oliva no es un producto básico, no es un producto cotidiano. Entonces, la afectación del precio depende de los sitios. Si yo solo consumo 1 litro de aceite de oliva al año, que a lo mejor es la media de un país como, no sé, Alemania, pues me lo estoy inventando, no sé ahora mismo cuál es la media de consumo. mm, El hecho de que suba de 10 a 20 pues, en un año, para una vez que lo compro, no mm, es significativo. Nos encontramos también con que a lo mejor hay países donde se consume con que tienen un mayor poder adquisitivo y tampoco le influye el hecho de que haya subido el precio. Luego, otra reflexión que quiero hacer sobre el mercado es que no pensemos que el precio es constante todo el año. Es decir, ahora mismo está el precio alto, pero es que si nos vamos al inicio de campaña era la mitad. Y el aceite se va vendiendo a lo largo del año. mm. Entonces, no es que todo el aceite que se ha producido en España se esté vendiendo ahora a 7 o a 8 euros. No, 7 o 8 euros es ahora. Nos encontramos Sí, con que a lo mejor a principio de campaña estaba a 3,5 euros. Y por lo tanto la media puede ser 5 o lo que salga. Y el aceite se va vendiendo a lo largo del año. Entonces, dependiendo del momento en que tú lo hayas vendido, en que el envasador lo haya comprado y a su vez la distribución lo haya comprado, nos encontramos con diferentes precios. Lo digo esto por la polémica que hay en el sentido de que tú vas a un lineal del supermercado, te puedes encontrar una disparidad de precio tremenda. Te puedes encontrar un aceite a 5 y otro aceite a 10 y tú dices, pero ¿cómo esto es posible? Pues es posible, porque a lo mejor ahora se está vendiendo a 5 el aceite que se compró hace
6 meses la operación que se hizo hace 6 meses porque se compró a 4 y ahora se está vendiendo a 5. Pero claro, el que haya comprado en estos días ya lo tiene que vender a 8. Claro. Comprendemos. Luego también en los mercados internacionales nos encontramos con que sí es verdad que existe la costumbre de hacer operaciones anuales, mientras que en España se va comprando a lo largo del tiempo porque se sabe de la volatilidad que hay en origen. Ahora vale 4, a lo mejor mañana vale 3. Que va a llover, entonces baja. Que no va a llover, entonces sube. En otros países están acostumbrados, como es muy pequeñito ese mercado, pues llega enero y dice, oye, que yo voy a comprar para todo el año. ¿Qué ocurre? El riesgo es grande, porque si compran en ese momento a 5 y luego sube, pues estupendo, porque si está a 5 luego lo pueden vender a 7, pues han ganado 2. Pero también les puede ocurrir lo contrario, que compren a 5 y luego el aceite baje a 3, con lo cual dicen, pues tuve que comprar a 5 y ahora está a 3. No sé si me explico lo que estoy diciendo, Sí, ¿no? te he Entonces, entendido. en esos países sí suele haber un precio más constante a lo largo del año. Entonces, eso también hay que darlo a conocer. Y otra cuestión que también me gustaría comentar Sí, es que, a pesar de ello, el aceite de oliva es uno de los productos donde menos diferencia hay a lo largo de la cadena. Es decir, cuando tú compras una botella de aceite de oliva, eh, estamos hablando de que la gran mayoría del precio, del contenido del precio, de las partes que componen el precio, es la materia prima. No ocurre así con otros productos, pues no sé, hortícolas, donde la cebolla vale a 5 céntimos en el campo y luego se multiplica, no sé qué, cuando llega a, a lo que es la distribución, pero no hay tanta diferencia entre es decir, tú tienes el precio de la materia prima, le suman los gastos de botella, de transporte, de etiqueta, de tal, y bueno, pues la distribución fija un margen. Luego hay cadenas de distribución donde a lo mejor deciden no ganar nada, por lo que estamos hablando, porque como es un producto muy sensible, que puedo a lo mejor utilizarlo como reclamo para que el consumidor venga a mi tienda, porque oye, que tengo el aceite barato y ven a comprar, luego echamos otras cosas, es decir, vamos por el precio del aceite y luego echamos a lo mejor otros productos que no tenemos conciencia del precio, donde a lo mejor lo que he dejado de ganar en el aceite se lo gano yo porque te has llevado, no sé, el atún, el refresco, o la cerveza u otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos encontrarnos con cadenas de distribución que a lo mejor no están aplicándole margen y otras cadenas de distribución que sí le están aplicando margen. bueno, Esteban, no sé si quieres añadir alguna cosilla más que se nos quede en el tintero. Si No sé, yo no, no me acuerdo de nada más. Si tú tienes algo, no, la reflexión a la que llego es que con los recursos que tenemos en España tendríamos que cuidar la agricultura, pero durante todo el año, no solo cuando dices tú, cuando aprietan los totalmente. precios nos acordamos y luego cuando hay en otras épocas del año se nos olvida y al Pero final es es que un sector además, importantísimo. mira, hay además otra cosa, que creo que es una reflexión. Como digo, contamos con la suerte de tener un país donde la agricultura se puede desarrollar, cada vez con más dificultades por el tema de lo que estamos hablando, de estas sequías más prolongadas, de tal, pero todavía contamos con un país donde es autosuficiente, no solo es autosuficiente, sino que puede suministrar a otros países. Mm, Entonces, yo soy partidario y lo hemos visto no hace mucho. Sí, como país tenemos que plantearnos ser soberanos alimentariamente, mm, porque es que si no luego te llega una situación como la que vivimos, por ejemplo, con la pandemia, donde por desmantelar todo lo que es la industria y traerlo de fuera, nos encontramos con que no teníamos mascarilla, con que no teníamos material sanitario. Y yo creo sí. que eso, que nos encontramos con esas dificultades, no hemos aprendido porque yo creo que seguimos igual. Aquí viene otra No, pandemia y nuevamente faltan mascarillas. Entonces, como alimento, depender de terceros, es yo no lo complicado. haría. Ni yo Lo tampoco. haría. Entonces, yo creo que tenemos que cuidar la agricultura y la ganadería, entre otras cosas, porque tenemos suerte de que se puede cultivar, que tenemos una diversidad tremenda de productos, tenemos productos subtropicales, tenemos cereales, tenemos aceite, tenemos vino, tenemos Mm. leche, es decir, pocos países son tan ricos en cuanto a la diversidad de productos.
Otros países pues tienen el problema, lo estamos viendo por ejemplo ahora en el Reino Unido, que tras salirse de la Unión Europea y ser deficiente en la producción, tiene que traer productos de otros sitios y a veces tiene dificultades, se encuentran los lineales de los supermercados vacíos, o si te vas a los mejores países donde hace mucho frío, mucho calor, que no tienen posibilidad de desarrollar la agricultura y la ganadería para muchos productos. Entonces, España tiene esa suerte, cuidémosla, porque es que además así vamos a cuidar el medio rural, así vamos, no solo ya desde el punto de vista ambiental, que por supuesto hay que hacerlo y todos estamos de acuerdo en ello, sino fijando población, generando riqueza, porque, bueno, por ejemplo, en este sector del olivar hay muchas empresas, muchas industrias que no están deslocalizadas, que nosotros tenemos nuestras cooperativas, nuestras plantas en las zonas rurales, en pueblos, que además dan trabajo y el valor añadido pues se queda aquí, se queda aquí. Correcto. Bueno, Esteban, pues muchas gracias y espero volver a hablar en otro momento contigo y que podamos hablar de cosas más Encantado, positivas. encantado, lo que podamos ayudar a explicar, pues encantado.